los religiosos querían detener eso. Murió la persona y todo se calmó. Luego otro hombre más se levanta, empieza a hacer un nuevo movimiento, gente lo empieza a seguir y los religiosos nuevamente hacen lo necesario para detenerlo. Muere la persona y todo vuelve a la normalidad, ya no se vuelven a hablar de estas dos personas. Pero hay un tercero que fue levantado, no de hombre sino de Dios, que es Jesucristo, que Él fue levantado, que Él vino a vida, vino a ser el Hijo de Dios, y Él vino a predicarnos el Evangelio, y Él murió, pero resucitó al tercer día, y hasta el día de hoy han pasado más de 2000 años, y usted y yo seguimos confiando de que Él sigue vivo. Uno de los sacerdotes se le acercó a los demás sacerdotes, a los demás religiosos que habían atrapado a Juan y a Pedro, porque ellos predicaban el Evangelio de Cristo. Pero este hombre les dijo que los dejaran. Si esto venía de los hombres, se iba a parar, ya no iba a seguir. Pero si venía de Dios, iba a perseverar esto, y ellos iban a estar encontrándose peleando con Dios. Y hasta el día de hoy, como le digo, esto sigue y va para adelante hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, nosotros vamos a tener que aprender a vivir para Cristo. Amén. Cristo Jesús, Él nos enseñó que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. Amén. Y justamente Pablo, quien es el que está hablando en estos versículos, en este versículo, él era un fariseo de fariseos, él era un religioso, él era un hombre que nada ni nadie lo podía hacer cambiar de pensamiento. Pero vino uno que no es hombre, sino que es Dios mismo, Cristo Jesús, y tocó su vida, amén, siendo y viéndolo a Él como un instrumento escogido. Usted y yo hemos sido vistos de la misma manera, como instrumentos escogidos para Dios. Dios nos escogió para glorificar su nombre, amén. Y Él tiene un propósito para usted y para mí. Pero Pablo aquí vemos que él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tenía seguro de que desde que él fue cambiado por el Espíritu Santo, desde que él fue cambiado por Jesús, él quería vivir para Jesús. Él quería vivir para Cristo, pero él sabía y él estaba seguro que si moría, él se iba a ir con el Señor, porque el Señor nos había dado esa promesa de que cuando nosotros muriésemos, cuando Él viniera, íbamos a estar con Él, porque Él había ido a preparar morada para cada uno de nosotros, amén. Por eso él sabía que si él moría iba a ser ganancia. Pero él se vio en la situación de que por lo que sucedía alrededor, era necesario que, aunque su deseo era ir con el Señor, pero había una necesidad de que él siguiera vivo predicando la palabra de Dios. Porque en esos días también había muchas personas que predicaban por avaricia, había muchas personas que predicaban por envidia, habían personas que predicaban aún por contienda. Imagínense. Desde en ese entonces ya se predicaba por tantas cosas que hoy en día aún hay personas que no han entendido que la palabra de Dios es para salvación, que la palabra de Dios es para levantar al caído, que la palabra de Dios es para fortalecer al que no tiene fuerzas, que la palabra de Dios es para sacarnos de donde estábamos perdidos antes, amén. La palabra del Señor no es para que nosotros vayamos por el mundo queriendo maldecir a otras personas o queriendo a nosotros tal vez, como le dijera, condenar a otras personas. Pero Pablo decía también, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y Jesús, ¿qué dijo? Él dijo que aprendiéramos de Él porque Él era manso y humilde de corazón. En Jesús no había altivez. En Jesús no había orgullo, en Jesús no había soberbia, en Jesús no había vanidad, mucho menos había gritería, que Él se pusiera a gritar con otra persona, mucho menos Él iba a ponerse a pelear con otra persona. Era
tanto que cuando Jesús hablaba, todos los hombres conocían que la palabra que salía de su boca salía con autoridad. Y Pablo decía, yo quiero imitar a Jesús. Así que si ustedes quieren imitarme a mí, vamos a estar imitando a Jesús. Amén. Y lo que quiero llegar con esto es que muchas veces se habla de el poder que Dios dio a los apóstoles. Muchas veces hablamos de las maravillas que Dios hizo a través de ellos para la gloria de Dios. Y en un mensaje de prosperidad, usted nunca va a escuchar las aflicciones que pasaron estos hombres, pero cada uno de ellos pasó muchas aflicciones, pero no los detenían porque sabían que para ellos el vivir era Cristo. Así nosotros, aunque nos encontremos en medio de muchas pruebas, aunque nos encontremos en medio de tribulaciones, tenemos que llegar a entender que nosotros vivimos ahora para Cristo. Aunque las cosas se miran contrarias, pero para eso son las pruebas. Para probarnos si nosotros tenemos el deseo de vivir para Cristo o tenemos el deseo de ponerle reversa al carro y regresarnos de donde veníamos. Pero que el Señor reprenda al diablo, amén, porque nosotros somos de los que avanzamos, amén. Gloria al Señor. Así es. Pero seguir vivo era más necesario para seguir aún predicando, sabiendo que algunos predicaban a Cristo por envidia y contienda. Pablo, que vivía para Cristo, sabía que en el caminar no iba a ser fácil, primero porque él antes era un fariseo, él antes era un perseguidor de la iglesia, él antes era una persona que buscaba cómo matar a todo aquel que se hiciera llamar cristiano. Ahora para él era un reto que después de matar cristianos, después de querer terminar con eso, él era el que tenía que llegar a los lugares y predicar a Cristo. Yo no sé si tal vez usted, en un tiempo atrás, usted hablaba tal vez mal de los cristianos y usted decía, yo no quiero que un cristiano venga a tocar mi puerta, yo no quiero que me vengan a hablar palabras, yo soy católico, yo soy X cosa, porque muchas veces defendemos otras creencias. Pero el Señor tiene un propósito en nuestras vidas cuando nos ha tocado, amén, y nos ha cambiado y nos ha restaurado en el nombre de Jesús. Realmente para vivir para Cristo tiene su recompensa, pero es necesario, como había pasado Pablo. Si me acompaña a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 3, perdón. Amén. Del 3 al 10 vamos a leer. Gloria a Dios. Y si ya lo tenemos, me dicen con un amén. Gloria al Señor. Dice la palabra: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pablo sabía que él era un ministro de Dios y que aunque él estuviera en tribulación, en necesidad o en angustia, él tenía que predicar un Cristo de poder. Él tenía que predicar que Dios podía sanar, que Dios podía restaurar, no importando que aunque en su vida estuviera padeciendo, pero él sabía que padecía para Cristo. Amén. Y él sabía que iba a venir una recompensa. Él sabía, porque imagínese usted un predicador que porque le haya ido mal en el día y se pare delante de usted y le empieza a predicar: mire, pues mejor no venga el miércoles, mejor nomás venga los domingos porque luego no le va a alcanzar para la gasolina. ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué pensaría usted? No vive para Cristo esta persona, no busca vivir
para Cristo, no ha entendido que es necesario la tribulación, pasar necesidad, pasar angustia, pero seguir adelante. Que aunque pasemos todo eso, Cristo va a estar con nosotros y Él va a suplir nuestras necesidades. Amén. Que todo es necesario para que cuando yo pase una tribulación, más adelante yo pueda testificar y decir: ¿sabes qué, hermano? Yo pasé por esto, pero gloria a Dios que el Señor me sacó de ahí y ahora puedo darle gloria al Señor y decir que en Cristo hay poder, que en Dios hay esperanza. Amén. Pasamos necesidades. Muchas veces como cristianos pasamos necesidades y muchas veces queremos que Dios supla nuestras necesidades, cual Él puede, porque Él es el dueño de la plata y el oro. Él puede suplir nuestras necesidades conforme a nuestra fe, pero muchas veces pareciera que no está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere probarnos y hacernos saber que si nosotros padecemos un poquito más, vamos a lograr entender que más adelante va a haber un galardón, va a haber recompensa. Y cuando usted reciba esa recompensa, va a decirle al hermano que no tiene: aguanta un poco más, no desconfíes de Dios, confía en el Señor. Él va a suplir la necesidad. Él va a suplir esa necesidad. Yo un día estuve ahí que no tenía ni para la gasolina, pero gloria a Dios que siempre Él puso a alguien para bendecir mi vida. Gloria al Señor. Todo lo que nos pasa es por una razón, pero el enemigo quiere que nosotros reneguemos el vivir para Cristo. El enemigo quiere que reneguemos que sí se puede vivir para Cristo. Quiere que dependamos de nosotros mismos, cuando Dios quiere que dependamos de Él para mostrar su gloria en nuestras vidas. Amén. En el versículo 5 dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Hay muchas cosas que como cristianos vamos a pasar, que muchas veces no vamos a entender. Vamos a ser azotados por la vida, vamos a ser golpeados por lo que está pasando en nuestras vidas, y hemos aprendido que podemos reprender en el nombre de Jesús al enemigo. Amén. Pero cuando es Dios, a Dios no lo podemos reprender. Cuando es Dios quien quiere hablar a nuestras vidas, Él lo va a hacer porque es necesario para glorificar su nombre. Si es el enemigo, el Señor se va a encargar de hacer al enemigo a un lado de nuestras vidas, porque Él no va a poder tocarnos. Amén. Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, a menos de que haya un pecado que abra una puerta al enemigo. Pero Dios siempre va a estar ahí para cada uno de nosotros en amor sincero. Dios nos va a probar aún en el amor que tenemos. ¿Cómo? No sé si a usted le pasa esto con su hijo o su hijo le ha pasado. De repente usted está haciendo una cosa y viene su hijo o su hija, yo no sé, y le está pidiendo: papi, dame esto, papi, dame esto. Y usted está muy ocupada. Se lo digo porque a mí me ha pasado con Génesis. Y ella está: papi, dame esto, papi, dame esto. Y ahí Dios prueba el amor que nosotros tenemos, porque dejamos de hacer lo que estábamos haciendo por atender al niño, a la niña. Muchas veces en el ministerio van a haber personas así, que están pasando algo, y va a haber una semilla dentro de nosotros que nos va a hacer saber si el amor que tenemos hacia nuestros hermanos es sincero. Pero si no es sincero, nos vamos a molestar, y si nos molestamos, no estamos viviendo para Cristo. Y si eso nos molesta, que el hermano otra vez con lo mismo, el hermano otra vez va a testificar de lo mismo, es que el hermano mejor que no diga nada del hermano. Dios va a probar nuestro amor sincero. Si nuestro amor por mi hermano, por mi hermana es sincero, y si realmente quiero vivir para Cristo, yo voy a superar eso y voy a aprender a amar a mi hermano, a mi hermana, no importando lo que esté pasando, no importando sus debilidades, no importando su físico, no importando nada de esto, porque yo sé que Dios se va a glorificar en esta persona. Pero necesitamos orar también por las personas. Amén. En eso se va a mostrar nuestro amor sincero, para que nosotros
no seamos vistos como mentirosos delante de Dios. Pero Señor, yo amaba a mis hermanos. Tú nos mandaste amar a tu prójimo como a uno mismo. Yo los amaba como a mí mismo. Pero cuando lo viste que tenía necesidad, no le ayudaste. Pero cuando lo viste que no tenía para comer, no le preguntaste. Entonces, hoy podemos ver en nuestras vidas, examinar en nuestras vidas que estamos viviendo para Cristo, si hay un amor sincero para los demás, como lo queremos tener para Cristo. Amén. Siguiendo ahí en la palabra, dice en el versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Muchas veces en el ministerio, en el caminar con Cristo, nos van a ver de diferentes formas. Algunas personas van a levantar mala fama de usted, otras personas van a levantar buena fama de usted. Pero a usted lo que le debe importar, que usted quiere vivir para Cristo y que eso no lo detenga. Amén. Que las cosas que las personas piensan de usted no lo deben de mover de donde usted está sembrado, de donde usted está caminando. Amén. Que usted no va a voltear a ver ni a izquierda ni a derecha, sino solamente a Cristo Jesús. Porque si usted y yo ponemos la mirada en el hombre, nos decepcionamos de tantas cosas que podríamos tal vez llegar a ver. Y decimos, para ser como el hermano, mejor no. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscar el vivir para Cristo y buscamos el vivir para yo mismo. Y ahí no puede hacer nada el Señor a menos que nosotros le permitamos que Él more en nosotros y nos enseñe a vivir para Él. Amén. Como desconocidos, pero bien conocidos. Hay personas que van a decir al hermano, yo no lo conozco, pero hay uno allá arriba que va a decir, pero yo sí lo conozco. Yo lo conozco porque Él me busca, Él quiere hablar conmigo. Yo lo conozco, aunque tal vez otros te ignoren, pero hay uno que no te va a ignorar. Hay uno que no te va a ignorar, que para Él eres bien conocido. Amén. Que cuando hay aflicción, tú vas a Él. Cuando hay necesidad, tú vas a Él. Cuando tú quieres darle las gracias, tú vas a Él. Amén. Entonces, aunque para muchos tal vez vayamos a ser desconocidos, para muchos, para Él vamos a ser siempre conocidos. Amén. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Amén. Como moribundos, mas he aquí vivimos. ¿Cuántas veces usted no ha llegado cansado a la iglesia? Tal vez de un día largo de trabajo. Y hoy no, mejor no voy, mejor esto, mejor acá, mejor el sofá, mejor la televisión. Pero ¿sabe qué? Cuando venimos así de cansados, podemos demostrarle al Señor que tenemos aún fuerzas para adorarle un momento más. Amén. Se lo digo porque es algo muy hermoso. Cuando usted viene cansado, y aún en lo cansado, tal vez nadie va a saber, tal vez nadie le va a entender, pero en lo cansado, en lo que usted ya viene moribundo de todo lo que ha pasado en su vida, usted levanta sus manos y se rinde al Señor y dice, Señor, yo me rindo delante de ti. Yo sé que tú me puedes dar fuerzas nuevas, porque mis fuerzas se han agotado. Eso mismo pasaba yo el día de hoy. Venía bien cansado, pero dije, Señor, aquí estoy yo y te doy gracias. Te doy gracias. ¿Sabe por qué? Porque hay algo muy tremendo. El enemigo, como le digo, ha querido estorbar desde la mañana. Iba yo manejando para el trabajo y como es de costumbre iba poniendo una predicación, iba alabando al Señor y de repente que quise bajar mi ventana. Mi ventana no es eléctrica, es de manija. Y como volteé así a ver a dónde está la manija, cuando volteo así, los carros de enfrente se detienen todos. Y yo no sé, fue un instinto que yo le podría decir, el Señor es el que tuvo que meter sus manos ahí, por decirlo así, y logré frenar a tiempo. Gloria al Señor, no pasó nada. Yo le dije, gracias Señor, porque tú mandas tus ángeles a cuidarnos. Pero no se quedaron las cosas ahí. Yo iba solamente con la gasolina para ir al trabajo y regresar. Y de repente, estando en la yarda, me dicen, vamos a ir a tal trabajo. Llegué a tal trabajo, luego me mandan para otro trabajo, luego me mandan para el lonche, luego me mandan para el otro trabajo. Y se me acabó la gasolina. Andaba en la E. Ya venía para la casa y dije, bueno, empecé a manejar en el freeway y la gasolina se me venía acabando.
Y como le digo, el enemigo va a querer hacer que nosotros reneguemos. El enemigo te va a querer decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que te suple? ¿Dónde está tu Dios que dices que ahí va a estar cuando lo necesitas? El enemigo va a querer tentarte, va a querer tocar tu vida para que tú dudes de Dios, para que tú digas: el Señor se olvidó de mí. Pero ¿sabe qué? Me bajé para la calle, me vine manejando despacito y en las calles que yo pude, desde lo que era desde Montclair, nunca se me apagó la troca. Llegué a la casa y cuando yo venía en el camino, le digo, el enemigo empezó a atacar, a mandar esos dardos, de lo cual pastor va a hablar, me imagino, el viernes, no sé, pero el enemigo siempre va a mandar dardos a nuestras vidas. Y le dije al enemigo, lo reprendí en el nombre de Jesús, puse alabanzas y venía alabando al Señor en todo el camino. Llegué a la casa y yo le doy la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si una vez el Señor me trajo así desde Hemer, mucho más me iba a traer a mí desde Montclair para la casa. La gloria sea al Señor, porque aunque hay necesidades, Dios va a suplir. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de esto? ¿Sabe qué es lo más bonito? Que también hoy nos tocaba el talento y por lo mismo yo no llevaba más dinero para la gasolina. Y mi esposa es una mujer que, gloria a Dios, que ella siempre le cree al Señor. Lo poquito que teníamos lo invertimos en el talento. Llego a la casa, me sirve una agua y en lo que estamos ahí, al ratito llega una persona que nos debía tanto dinero y nos dice: aquí está el dinero que yo les debía. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que hay necesidad y Él va a suplir en nuestras vidas. Pero si usted y yo renegamos, si usted y yo renegamos de que no, Dios ya no es el mismo de ayer, Dios ya no hace esos milagros, tal vez con fulano, pero conmigo no. Tenemos que tener fe, aunque el enemigo quiera estorbar en nuestras vidas. Y tal vez usted diga: esta prueba no es tan grande, pero Dios se manifiesta donde le creemos. Dios se manifiesta donde hay un corazón agradecido. Amén. Por eso le digo, vemos las cosas tremendas que Dios hizo a través de aún los profetas, aún los apóstoles, en cada uno de los siervos. Y muchas veces queremos imitar eso, queremos imitar esa fe, queremos hacer esas cosas, pero cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, cuando viene la angustia, ahí es cuando Dios nos va a probar. ¿Quieres ver el poder de Dios? Ok, ahora te toca ver si podemos pasar la necesidad juntos, porque Él no te va a dejar solo. Si vas a pasar una necesidad, Él va a estar contigo para probarte. Él no te va a dejar solo. Ay, mira cómo le haces. Él va contigo, y si ve que tú estás pasando la prueba, te va a bendecir como lo ha hecho hasta el día de hoy, porque dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hasta el día de hoy no nos hemos muerto de hambre. Hasta el día de hoy no nos hemos quedado en la calle. Hasta el día de hoy hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas manifestada. Le damos gloria a Dios por las cosas grandes, pero muchas veces hacemos a un lado lo pequeño, en lo cual Dios también tiene poder para manifestarse. Y es el problema del día de hoy en muchos predicadores, que se envanecen porque hacen un milagro, se envanecen porque echan afuera demonios, se envanecen porque hay sanidades. Ya no pasan las necesidades que tenían antes. Cuando clamaban a Dios por esa necesidad, ya dejaron de clamar a Dios por ello. Ahora creen que porque han pasado tanto tiempo, dicen: yo vivo para Cristo, pero se han olvidado del que les suplía cuando no tenían ni para la gasolina. Pero usted y yo estemos agradecidos con lo que tenemos en el día de hoy. Usted y yo estemos agradecidos porque Dios trae más para su pueblo. Dios trae más para nosotros. Amén. Pablo no se dejó mover porque él decía: yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Y él tenía en su mente claro que él quería vivir para Cristo. Que aunque viera que había necesidad, Pablo tal vez pudo haber dicho, como tal vez algunos de nosotros hemos dicho, y yo le digo porque a mí me pasó antes: estaba mejor cuando yo era un fariseo, ahí la gente hasta me servía. Imagínense, Pablo pudo haber dicho esto. Estaba mejor antes cuando yo era cristiano, tenía tales carros, tenía esto, tenía lo otro, tenía mejor trabajo. Y ahora parece que las cosas no van bien. Ahora parece que el negocio no anda muy bien.
Ahora parece que las finanzas no andan muy bien. Ahora parece que yo antes andaba mejor en el Mustang que traía. Lo traía con los rines que yo quería, lo traía con el sonido que yo quería. Pero ¿sabe qué? Dios tuvo que tratar aún con mi vanidad y con mi soberbia y con todo lo que yo traía, para poder entender que Él se va a glorificar en lo donde yo menos piense. Y yo le quiero dar la gloria a Dios por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ser probados. Y si nosotros queremos vivir para Cristo, debemos de pasar esas pruebas confiando en el Señor. Y si el milagro que tú estás esperando no lo recibes, no dejes de adorar a Dios. No podemos detenernos y dejar de adorar a Dios porque no hemos recibido ese milagro que esperamos. Dios sabe por qué. Si usted está clamando, no deje de clamar por ese milagro. Yo creo que va a suceder como con Daniel, cuando Daniel dispuso su corazón y oró al Señor, y tardó 21 días la respuesta porque había guerra en lo espiritual. Pero él no se detuvo a decir, bueno, ya Dios no contestó. Nosotros de la misma manera, y aunque no venga la respuesta cuando nosotros la queremos, debemos seguir adelante, amén. Ahí mismo en el 9 dice, donde seguíamos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Imagínense, Pablo decía, yo no tengo nada aquí, yo no tengo nada aquí, pero yo lo tengo todo allá arriba, yo lo tengo todo allá arriba. Mi cartera anda vacía, pero yo lo tengo todo allá arriba. Como dijo Jesús, quisiéramos nuestro tesoro, ¿dónde? ¿Por qué? El lunes me parece que estaba haciendo los stands que trajo Pastora. Viene Ari y me dice, hermano, ¿usted cuántos ladrillos cree que tiene? Hermano, ¿usted cuántos ladrillos cree que tiene? Y yo le digo, yo no me preocupo por los ladrillos que yo tenga, pero yo sé que el Señor, si nosotros trabajamos para el Señor, va a haber recompensa. Yo sé que va a haber recompensa de parte de Dios. Ustedes, muchos de ustedes, yo me gozo porque muchos, cuando empezamos a hablar sobre eso, muchos decían, bueno, yo quiero poner mi ladrillo, sigamos de esa manera. Sigamos de esa manera, amén. Como dijo Pablo, aunque pareciera que nos ven tristes, pareciera que el hermano anda triste, pero realmente cuando estamos en la presencia del Señor estamos gozosos porque Dios está con nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Imagínense Pablo, él pasó un naufragio, en el barco en el que iba se hundió. Imagínense, otra persona hubiera dicho, Dios no está conmigo, mi negocio se está quebrando, Dios no está conmigo. En mi casa están pasando muchos problemas, Dios no está conmigo. Mas él, aunque pasaba esas tribulaciones, él se gozaba y él decía, esto está pasando por algo, porque Dios no me ha desamparado, el Espíritu Santo me sigue guiando. Por eso él decía que el vivir para él era Cristo y el morir era ganancia. Que el seguir vivo, él iba a hacer lo que Cristo quería que él hiciera y que era necesario aún predicar la palabra de Dios. Aunque él tenía el deseo de ir ya con el Señor, sabía que había una necesidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de la misma manera? Señor, ya llévame, ya me cansé de tanto problema, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más, llévame, Señor, mátame, llévame, yo no sé cómo, Señor, pero llévame de este lugar. Hemos pasado pruebas así. Yo he pasado pruebas así, en las cuales yo le he dicho al Señor, Señor, yo quisiera que me llevaras contigo para ya no vivir esto. ¿Por qué? Porque pareciera que no vamos a poder soportar la prueba, pero el Señor nos ha capacitado para soportar, porque Él está con nosotros, amén. Gloria al Señor. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Pablo, en esta manera, lo vemos como lo que estamos hablando ahorita, lo que decía hermana Margarita. Tal vez
Hemos pasado momentos en que el cual, como hermana Margarita, dejó su trabajo, dejó lo que le daba una finanza económica, pero con ese testimonio empezó a enriquecer a muchas personas, porque aumentó la fe de muchos, sabiendo que Dios puede suplir. Pero ¿sabe por qué no nos pasa muchas veces esto a nosotros? Porque no confiamos que Dios puede hacer eso en nuestras vidas. No confiamos que Dios puede hacer esas cosas en nuestras vidas. Hasta que empezamos a confiar, empezamos a ver que Dios puede suplir. Amén. Por esto también en el vivir para Cristo hay muchas personas que tiran la toalla. En el vivir para Cristo hay muchas personas que tiran la toalla. ¿Por qué? Porque también el escritor de los Hebreos dijo que corramos la carrera con paciencia. Que corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Y cuando usted y yo nos desesperamos, queremos ver resultados inmediatos. Y cuando no los hay y no estamos confiando en el Señor, nos desesperamos y queremos tirar la toalla. No, Señor, ya. Yo me acuerdo de ese día que le dije, fui con el pastor como a la 1 de la madrugada y le dije al pastor, a la pastora, le dije, pastor, yo ya no quiero, yo ya no quiero. Me dijo el pastor, es que a mí no me puedes dar nada, yo no te di nada. Lo que nosotros tenemos, el Señor nos lo ha dado. Lo que usted tiene, ese don que usted tiene, el Señor se lo ha dado. El ministerio que usted tiene, el Señor se lo ha dado. No se lo podemos dar a un hombre porque el hombre no nos lo dio. Nos lo dio el Señor y no podemos tirar la toalla. No podemos tirar la toalla, profetas, no podemos tirar la toalla. Aunque pareciera que todo está contrario, no podemos tirar la toalla. Y si la ha tirado, recójala. Y si la hemos tirado, recojámosla en el nombre de Jesús y sigamos adelante. Sigamos adelante, amén. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos ya del hombre. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, aunque cuesta, aunque es difícil tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Es que yo quiero tener esto, yo quisiera tener este carro del año, yo quiero ir al dealer a comprarme este carro. ¿Usted cree que yo no he pasado momentos en los cuales he dicho de la misma manera y digo, Señor, me merezco tal vez un carro del año o así? Pero me acuerdo que de nada me sirve comprarme un carro del año. De nada me sirve, porque un carro del año va a ser lo mismo que el carro que yo tengo. Me va a llevar a donde yo vaya a ir. Y si yo voy a donde Dios quiere que vaya, Dios va a estar conmigo. Y eso es lo que más importa. ¿Por qué? Porque si usted y yo vamos y sacamos un carro del año y no tenemos para pagarlo, nos frustramos con los pagos y nos volvemos locos. Lo mismo es cuando nosotros decimos, yo vivo para Cristo, y agarramos un ministerio que no es nuestro, un llamamiento que no es nuestro, o hacemos cosas que no son para donde Dios nos puso, y nos vamos a desesperar porque no estamos corriendo con paciencia. El escritor a los Hebreos no dijo caminen, no dijo corran rápido, dijo corriendo con paciencia. No podemos detenernos, tenemos que seguir corriendo, pero con paciencia. Ok, vino este obstáculo en mi camino, pero yo sigo adelante porque Cristo está conmigo, porque yo vivo para Él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Por eso le digo, muchas personas tiran la toalla o han corrido y se han frustrado. Espero que usted y yo no nos hayamos frustrado en este momento con lo que usted y yo estamos viviendo, ya sea parte de nuestro ministerio, parte de nuestra vida, parte de nuestra familia, porque la familia es el primer ministerio que tenemos. Señor, pero ya no quiero correr con mi viejo, ya está muy pesado. Santo, no podemos. Amén. Tenemos que tener fe en el Señor, que el Señor va a obrar en nuestras vidas, que lo que estamos pasando es para testimonio de Él, porque va a haber alguien que va a necesitar ese testimonio que usted está viviendo. Alguien va a ver que va a necesitar ese testimonio que usted está pasando, eso en el cual usted está a punto de tirar la toalla. Mañana alguien más le va a decir, gracias hermano por ese testimonio que me contó, eso me ayudó mucho, vivificó mi alma, siento que las fuerzas vinieron nuevamente del Señor, tengo el deseo de buscar al Señor. Pero también pasa algo, y esto es algo que
que el Señor me hizo recordar en estos días. Cuando vivimos para Cristo, queremos hacer muchas cosas. Queremos desempeñar muchas cosas. Y uno tiene que tener cuidado. Ayer hablábamos sobre lo de los maestros, sobre la enseñanza. Y por ejemplo, aún ahí yo he tenido mucho cuidado porque yo le he dicho al Señor, los martes el pastor me ha dado el privilegio para dar la enseñanza, pero yo sé que, porque han venido personas y dicen, hermano, usted tiene, como que usted tiene el llamamiento para maestro, pero no son así las cosas. ¿Sabe por qué? No porque esté negando el llamamiento, sino porque un maestro sabe enseñar de una manera adecuada y que todos aprendan. Y yo creo que para eso me falta mucho. Y entonces yo le digo al Señor, yo no me quiero mover en una área que yo sé que tú no me has llamado. Si tú me vas a llamar para esta área, tú lo vas a confirmar. Pero no porque alguien me dice, hermano, usted va a ser maestro, yo voy a decir, no, pues yo soy el maestro Julano. No sirve nada de eso. ¿Por qué? Porque ahí estaría corriendo la carrera que no me toca a mí. Pero el Señor, si el Señor me ha hecho un llamamiento, el Señor va a confirmar ese llamado. El Señor me va a guiar en ese llamado y va a fortalecer en ese llamado. Vamos a querer hacer muchas cosas para Cristo, porque vivimos para Cristo, pero van a haber momentos en los cuales el Señor nos va a detener. Me acordaba de una vez cuando estábamos predicando en el parque de los Patos, y ese día le tocó predicar a mi primo Luis. Él predicó 3 mensajes. Y dice que él, cuando acabó de terminar el último mensaje, él dice que le dijo al Señor, Señor, ya no puedo más. Aún la garganta se le había cerrado. Dice, él ya no podía predicar más. Ya prediqué 3 veces el día de hoy, Señor. Ya no puedo más. Y dice que el Señor le dijo en ese momento, eso era lo que quería. Que tú ya no pudieras dar más, para que empiece a dar yo lo que yo tengo que dar. Yo me acuerdo mucho de eso. ¿Qué quiero decirle con esto? Que en nuestro caminar, en nuestro vivir para Cristo, van a haber momentos en los cuales lo que usted y yo hemos estado haciendo, lo hemos hecho porque hemos aprendido, pero va a haber un momento en el cual vamos a detener y decir, Señor, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Y el Señor nos va a decir, ok, ahora déjame a mí hacer lo que yo tengo que hacer. En la familia, si usted se ha sentido de esa manera que ya no puede más, dígale al Señor, haz, Señor, lo que yo no puedo hacer. Haz lo que yo no puedo hacer. En el ministerio, Señor, haz lo que yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque el vivir para Cristo, el vivir para Cristo nos va a llevar a vivir a través de tantas dificultades, a través de tantas necesidades, tal vez, a través de tantas angustias, pero nunca nos va a dejar solo. Y aunque nos agotemos nosotros físicamente, aunque nos agotemos mentalmente, aún Él va a dar una milla extra en nuestras vidas, y Él va a empezar a obrar. Que cuando pensamos que ya habíamos hecho todo lo que podíamos hacer para Cristo, Él nos va a decir, aún puedes hacer más. Amén. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer cuando venimos a adorarle. Podemos aún más seguir adorando el nombre de Jesús. Podemos aún más seguir adorándole porque Él está con nosotros. Podemos aún seguir más porque queremos vivir para Cristo. Queremos vivir en medio de esa circunstancia. Queremos vivir para Cristo. Amén. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mis hermanos levitas que se vayan acercando. En esto, la palabra del Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Un miembro del cuerpo de Cristo no puede hacer todas las cosas. Hay diferentes miembros que hacen diferentes cosas, pero que todas son necesarias para el cuerpo de Cristo. Lo que usted hace es necesario para el cuerpo de Cristo. Lo que cada uno de nosotros hacemos es necesario para el cuerpo de Cristo.
Y lo hacemos porque queremos vivir para Él. Amén. Así que nunca se tome de menos. De que diga, pero yo no puedo hacer tal cosa, o yo no puedo predicar, o yo no puedo enseñar, o yo no puedo cantar. Pero lo que usted está haciendo para el Señor, porque quiere vivir para Cristo, sígalo haciendo. No se detenga, no se detenga, no se detenga. No nos detengamos, siga viviendo para Cristo, siga. Aunque a veces van a haber cosas que nos van a confrontar a nosotros mismos, tenemos que aprender a negarnos de lo que queremos para hacer lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Amén.